Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son fanáticos de las series turcas y, en particular, de las historias que nos roban el aliento, entonces están en el lugar correcto hoy. Prepárense porque la noticia que vamos a compartirles ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Sí, hablamos de nada más y nada menos que Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes, como yo, han seguido de cerca su relación, su química en pantalla, y han soñado con que esa magia traspase la ficción. Pues bien, lo que ha sucedido el 18 de noviembre de 2025 es algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Es una bomba de noticias que ha dejado a todos boquiabiertos. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de estas primicias y para formar parte de nuestra comunidad de amantes de la cultura turca. No se arrepentirán. Bueno, vamos al grano. El 18 de noviembre de 2025, la noticia saltó a los titulares, y no para menos. Parece que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó corazones en Senkalkapm, han tomado un camino inesperado. Y cuando digo inesperado, créanme, es un eufemismo. Las redes sociales explotaron, los portales de noticias turcos se llenaron de especulaciones, y los fans de todo el mundo se dividieron entre la incredulidad y la tristeza. Pero, ¿qué ha pasado exactamente? La información, aunque todavía en medio de un torbellino de rumores y confirmaciones parciales, apunta a algo mucho más profundo que una simple separación. La noticia que ha conmocionado a millones de seguidores no es una ruptura al uso, de esas que ocurren y se superan con el tiempo. Lo que se susurra, al que los comunicados escuetos dejan entrever, es un cambio de paradigma en la vida de ambos. Se habla de decisiones que no solo afectan su presente, sino que redefinen su futuro individual de una manera radical, y a todas luces incompatible con la continuidad de su relación tal y como la conocíamos. El 18 de noviembre de 2025, más que un día para celebrar el amor o el éxito compartido, se ha convertido en una fecha marcada por la incertidumbre y la reorientación vital. Los detalles concretos siguen siendo esquivos, envueltos en el secretismo propio del mundo del espectáculo. Sin embargo, la tendencia de los reportes, las filtraciones y las interpretaciones de los analistas del medio apunta a un factor clave: la ambición y la proyección profesional a escala global. Se rumorea fuertemente que uno de ellos, y las apuestas se inclinan por Hande Erçel, estaría a punto de dar un salto monumental hacia la industria de Hollywood, o hacia una producción de alcance internacional que requeriría una dedicación absoluta. Imaginemos por un momento lo que esto implicaría: mudarse a otro continente, sumergirse en un nuevo idioma y cultura de trabajo, y comprometerse con un proyecto que por su envergadura, demandaría una presencia constante y un enfoque total. Esta posibilidad por sí sola, ya sería suficiente para generar un terremoto en su relación. Las relaciones a larga distancia son un desafío considerable para cualquier pareja, pero cuando se añaden las presiones de una carrera internacional, los rodajes maratonianos, las giras promocionales y la exposición mediática sin precedentes, la viabilidad de mantener un vínculo sólido se vuelve exponencialmente más difícil. Las agendas se vuelven inextricables, los momentos compartidos se reducen a fugaces videollamadas, y la rutina de la vida en pareja se desmorona ante la vorágine del éxito individual. Pero la noticia podría no ser exclusiva de un solo miembro de la pareja. También se barajan con insistencia los rumores de que Kerem Bürsin, reconocido por su versatilidad y su creciente interés en la producción, estaría considerando un giro significativo en su carrera. Se habla de proyectos que van más allá del drama romántico, quizás incursionando en el cine independiente, la dirección o incluso la creación de sus propias historias, lo que también podría implicar estancias prolongadas fuera de Turquía y una reconfiguración de sus aspiraciones profesionales. La simultaneidad de estos potenciales movimientos es lo que realmente ha desencadenado la sorpresa. No se trata de una crisis pasajera o de un proyecto individual que pueda ser gestionado sin mayores consecuencias. Se perfila como una confluencia de decisiones trascendentales que, tomadas de forma casi paralela, sugieren un punto de inflexión personal y profesional para ambos. Es como si de repente ambos hubieran mirado hacia el horizonte de sus vidas y hubieran constatado que sus caminos, aunque construidos sobre una base sólida, ahora apuntan en direcciones divergentes con ambiciones y metas que, en este momento, parecen no poder coexistir armónicamente. Recordemos la euforia que generó Senkalkapm. La química entre Hande y Kerem traspasaba la pantalla, y su relación en la vida real se convirtió en un anhelo para una legión de fans que veían en ellos la encarnación del romance moderno.
La confirmación de su noviazgo fue un bálsamo para quienes deseaban verlos felices juntos, y su presencia conjunta en eventos y redes sociales se convirtió en un pilar de sus expectativas. Han sido la pareja de moda, la envidia de muchos y la idea de su separación, o de un distanciamiento que pudiera llevar a ella, resulta difícil de asimilar para muchos. Sin embargo, el mundo del espectáculo es un torbellino impredecible. La fama estratosférica conlleva una presión inmensa. La constante exposición, las expectativas de los seguidores, la naturaleza intrínsecamente volátil de las carreras artísticas, todo ello puede erosionar incluso los cimientos más sólidos de una relación. Quizás tras años de vivir bajo el escrutinio público, de equilibrar la ficción con la realidad, hayan decidido que es el momento de priorizar su desarrollo individual, aunque eso signifique tomar caminos separados. La comunicación oficial ha sido, como era de esperar, hermética y calculada. Los representantes de Hande y Kerem han emitido comunicados breves, repletos de eufemismos como decisiones personales importantes y respeto mutuo. Estas frases, aunque diplomáticas, son el caldo de cultivo perfecto para las especulaciones. ¿Qué significan esas decisiones personales importantes? ¿Son golpes de timón profesionales que afectan su tiempo y espacio juntos, o implican un reajuste en sus prioridades vitales que va más allá de lo laboral? La teoría de Hande Erçel en Hollywood es la que más fuerza ha cobrado. Su belleza, su talento actoral y su carisma la convierten en una candidata ideal para conquistar la meca del cine. Hemos sido testigos de cómo otros talentos turcos han logrado dar el salto a producciones internacionales de gran calibre, y Hande posee todas las cualidades para seguir ese camino. Si esta hipótesis se confirma, estaríamos ante un escenario donde la distancia geográfica y temporal se convertiría en un factor determinante. Por su parte, Kerem Bürsin no se queda atrás en cuanto a posibilidades. Su creciente incursión en roles más complejos y su interés por el lado creativo de la producción sugieren que también podría estar buscando expandir sus horizontes. Quizás esté desarrollando un proyecto propio que requiera su total atención, o explorando oportunidades en mercados cinematográficos diferentes. Lo verdaderamente impactante de esta noticia, lo que la ha catapultado al epicentro de la atención mediática, es la aparente simultaneidad y la magnitud de estos movimientos. No se trata de un rumor aislado de crisis, sino de la sensación colectiva de que ambos están tomando rumbos drásticos que, de alguna manera, parecen haberlos llevado a un punto de no retorno en su relación. Es como si de repente hubieran mirado hacia adelante y se dieran cuenta de que sus futuros, tal y como se plantean ahora, no encajan de la manera en que lo hacían antes. Hemos sido testigos de parejas en el mundo del espectáculo que han logrado navegar las aguas turbulentas de la fama, la distancia y las agendas apretadas. Sin embargo, la envergadura de lo que se está sugiriendo aquí es diferente. Se habla de una redefinición profunda de sus vidas, de prioridades que han mutado a un nivel fundamental. Y cuando las prioridades cambian de esta manera, es un desafío monumental para cualquier relación mantenerse a flote sin sufrir transformaciones significativas. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en un hervidero de emociones. Mensajes de apoyo incondicional, de comprensión hacia sus decisiones individuales, se entrelazan con expresiones de profunda tristeza y decepción. Muchos fans se habían aferrado a la imagen de Hande y Kerem como una pareja modelo, un símbolo de amor y éxito duradero. La noticia, por lo tanto, rompe esa ilusión, recordándonos la fragilidad de las relaciones, incluso aquellas que parecen inquebrantables. Más allá de las especulaciones y los rumores, lo que está claro es que el 18 de noviembre de 2025 marca un antes y un después en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si bien los detalles concretos siguen siendo un misterio, la trascendencia de los cambios que se vislumbran sugiere que estamos ante un momento definitorio. Es un recordatorio de que incluso en el deslumbrante mundo de la fama, las vidas personales de los artistas siguen su propio curso, con sus propias complejidades, sacrificios y desafíos. Es en este punto donde debemos detenernos a reflexionar. La noticia es impactante porque nos confronta con la realidad de que, detrás de las cámaras, detrás de los guiones perfectos y las historias de amor idílicas, hay personas reales tomando decisiones difíciles, a menudo dolorosas, pero necesarias para su propio crecimiento personal y profesional. La imagen idealizada que a menudo construimos de las celebridades se desmorona ante la complejidad de sus vidas. Ahora, la pregunta que resuena en las mentes de todos ¿es este el final definitivo de Hande y Kerem como pareja? ¿O es una pausa a un periodo de reflexión y crecimiento individual que quizás,
podría llevarlos a reencontrarse en el futuro en otras circunstancias? Lo único que podemos afirmar con certeza es que el futuro es incierto, y solo el tiempo dirá qué depara el destino para ellos, tanto en sus florecientes carreras como en sus complejas vidas personales. En resumen, lo que ha sucedido el 18 de noviembre de 2025 es que Ander Zell y Kerem Bürsin han tomado decisiones de vida significativas que parecen haberlos llevado por caminos profesionales y personales divergentes, generando una gran sorpresa y una ola de especulaciones en el mundo del espectáculo turco. Los detalles concretos son escasos, pero la magnitud de los cambios que se sugieren y la naturaleza ambigua de los comunicados oficiales apuntan hacia una transformación profunda en sus vidas, que podría tener un impacto significativo y quizás definitivo en su relación. Gracias de verdad por acompañarnos en este análisis de una noticia tan impactante. Sabemos que este tema genera muchas opiniones y sentimientos encontrados, y nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están sorprendidos? ¿Qué creen que sea lo más probable que esté sucediendo? ¿Qué rumbo tomarán sus carreras? Déjenos sus comentarios abajo, queremos leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido intrigante e informativo, por favor, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos fanáticos de las series turcas y sobre todo, suscríbanse a nuestro canal para estar al día de todas las noticias más relevantes del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo.